Bienvenidos a Conexiones, el viernes 19 de enero de 2018. Saludos fraternos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos también en las plataformas digitales. Usted nos encuentra en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23. Desde luego usted está en Facebook, también en Twitter a través de Periscope. Estamos en la transmisión. Hay una tercera opción, puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña entonces en la transmisión continua. Dos números tendremos habilitados, si desean participar pueden hacerlo, están apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Sus comentarios y sus preguntas siempre son bienvenidos. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero mostrarles un poco sobre los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación. Esta información es un poco de información de recordatorio lamentable. Esto fue el miércoles 10 de enero que se publicó un hecho que ocurrió entonces el martes 9 de enero de este año, y es el asesinato de un becario de Forever y a su hermano tras una mudanza. Dice la versión de la prensa gráfica, familiares creen que se trató de un error. La madre de los estudiantes se encuentra en Estados Unidos amparada al recién cancelado de TPS, por lo que no podrá estar en el funeral, y de hecho eso ocurrió. Esta es la foto destacada de ellos. Uno de ellos era miembro, desde luego, de la Fundación Forever, beneficiario de los proyectos del programa de becarios. Aquí está una cita destacada muy importante, y es que tiene que ver, dice, sobre el relato que se hace de la madre de estos jóvenes que está en Estados Unidos. Ella está destrozada, ella tiene 2 hijos allá y está con ese bendito TPS. Así como están las leyes, me dijo, si me voy, nadie me garantiza que pueda volver a ver acá a mis hijos, dice la madre de las víctimas a través de otro pariente también que ha hablado sobre este caso. Esto es lo que ocurrió alrededor de este lamentable hecho después de que se dio el proceso de las exequias de los hermanos. Esta es la información ya actualizada de lo que se está mostrando en los principales medios de comunicación. Justamente este viernes la prensa gráfica titula: surge nuevo escándalo en la policía. Una agente de la PNC denunció que fue violada por 5 compañeros en septiembre del año pasado, y la foto destacada también. Lamentablemente la situación de violencia que envuelve a nuestro país, acribían a motorista y a cobrador. El agente que denuncia que la policía o que policías la violaron en un rancho de playa. Estos son el detalle siempre sobre esa información. 3 semanas desde la desaparición de agente y la Policía Nacional Civil no tiene respuestas, dice la prensa gráfica. Información económica: ICEFI que critica poca transparencia en presupuesto en 2018. La Fiscalía General que reprocha a juez por liberar a 30 pandilleros. Mientras tanto, el ministro dice que el aumento de los homicidios es por purgas. 2 transportistas fueron asesinados el miércoles por la noche en Ilopango y otro hombre fue hallado muerto. También está en ese contexto el fallo contra el supuesto grupo de exterminio, que se conocerá hasta el próximo 9 de febrero. Este es el tema también relevante en nuestro país en las últimas 2 semanas, 2 meses para renovar TPS y el permiso de trabajo. Estados Unidos usó datos del gobierno salvadoreño para cancelar el TPS. En la versión de portada del diario de hoy dice que se basó en datos del gobierno salvadoreño para tomar esa decisión. De hecho, todo este tema que tiene que ver con el buen vivir y otros indicadores que ha dado el Ejecutivo, pues los ha tomado la administración de Donald Trump para decir entonces cómo se justifica la cancelación de TPS. Desde luego que eso tiene que ver con algunos datos que tampoco son ciertos. Última reinscripción al TPS que finaliza el 19 de marzo, dice diario El Mundo. Hay ahí el paso a paso para los salvadoreños que deben de aprovechar la última reinscripción. Esto dura 18 meses. El TPS vencerá en septiembre de 2019, por lo tanto tienen un periodo para que puedan regularizar su situación, o simplemente algunos lamentablemente tendrán que hacer maletas y venirse a El Salvador. Promueven sostenibilidad en la industria azucarera. El presidente de Fundazúcar que expuso el rol de los sectores para cumplir los objetivos de desarrollo sobre esa materia. El presupuesto recortó devolución, IVA y renta, dice diario El Mundo. El Papa que casó a una pareja en pleno vuelo. Esto es en la gira que está haciendo por Sudamérica el Papa Francisco, que ha hecho ese gesto simbólico en el aire. La reunión clave por reserva a la transmisión electoral es otro tema que está en agenda, desde luego, y este tweet lo subió Borman Mármol de la prensa gráfica. Dice: ocurrió una mañana. Fiscalía General de la República realiza inspecciones en la casa del GRP junto a inspecciones oculares de la policía por la privación de libertad de una agente de la corporación policial después de la fiesta navideña. Pues bien, estos son los temas relevantes que han estado en agenda. Les mostraba inicialmente el caso del asesinato lamentable de los hermanos Rodríguez, porque justamente nuestro invitado es Alejandro Guzmán,
presidente de la Fundación Forever, y está con nosotros para hablar de luego este tema, pero en general del trabajo de la Fundación y una actividad importante que tiene proyectada para el próximo domingo, es decir, para domingo de este fin de semana. Alejandro, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, William. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Pues bien, antes de iniciar, como siempre, les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Ahí está en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para Central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca, Sensuntepec, y en el oriente, San Miguel, Centro, Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, para iniciar, Alejandro, obviamente muestro esto, ¿no? Un poco del contexto de lo que ha ocurrido acá, porque uno de los jóvenes, los dos hermanos, pero uno de los jóvenes era integrante de la Fundación Forever. Un poco a estas alturas, ¿cómo han tratado ustedes de digerir una noticia como esta? Porque ahora sí les ha afectado directamente al trabajo que están haciendo ustedes. Entonces, ¿cómo se está asimilando desde la Fundación Forever? Pero también una pregunta que uno se hace, ¿cómo lo estaremos asimilando como sociedad? Sí, con enorme dificultad porque nos toca, si bien estamos en contacto permanente, cotidiano, con las tragedias que suceden día a día en el país, cuando es mucho más directo, como en el caso de uno de los jóvenes asesinados, en el caso de los dos hermanos asesinados, se vive aún con mayor intensidad en el dolor. Es más difícil digerirlo, los compañeros que lo conocían, los profesores, los coordinadores, los vecinos. Se hace pero muy difícil con el papá, con la familia. Son momentos realmente de un inmenso dolor, difícil de sobrellevar, de poder explicarlo con palabras, porque son sentimientos, claro. Sentimientos que desgarran y que no hacen más que profundizar la herida que ya se tiene y que tiene todo el país, porque basta con transitar estas comunidades empobrecidas en la mayoría del país para darse cuenta que este es un hecho cotidiano, al cual desgraciadamente nosotros casi día a día, de una u otra manera, y no siento por suerte tan graves, pero ocurren que amenazan a los jóvenes cuando van de una comunidad a otra, cuando están en tránsito hacia la universidad desde su casa o viceversa, no van a las empresas. Pero de estos hechos hay muchísimos chicos que han abandonado universidades, que han dejado de viajar porque tampoco los padres quieren ir, se han asustado muchísimo, y llegan estos casos, que ya son varios, desgraciadamente, que nosotros conocemos directamente, hasta el asesinato, ¿no? Este es un estado tremendo de desgarramiento y de desintegración que vive el país, y que desgraciadamente lo que está también surgiendo es todo un país anestesiado por la cantidad de muertes y de asesinatos. Y entonces lo que debemos hacer como mínimo, y por respeto a cada uno de los miles y miles de muertos que tenían y que siguen teniendo un nombre, un apellido, familias que han dejado y que hoy sufren tremendamente esas pérdidas, porque cada joven, cada persona asesinada también tiene una cantidad de gente que vive afectada por el resto de sus vidas. Sí, un núcleo directo, la familia, ¿no? Los hermanos, los padres, los amigos íntimos, los vecinos, digamos, eso, imagínense con la cantidad de muertos que se vienen dando desde hace años, y eso multiplicado por 10 o por 20 que afectan casi directamente, ¿no? Alejandro, el caso particular de estos hermanos... Sí, de Jason y de Johan Rodríguez. Exactamente. ¿Fue un error o...? Sí, la verdad que eran dos chicos maravillosos, dicho por todos los compañeros, los profesores, las coordinadoras. Estudiaba en Gavidia, la Universidad de Gavidia, lo cual es una universidad de las mejores del país, una universidad que hay que ser muy aplicado, muy estudioso.
un chico maravilloso, 2 chicos, pero maravillosos, 18 años, 15 años. Fue un error, estaban buscando a alguien, esto sucede mucho, desgraciadamente. Los hechos que ocurren diariamente se cometen errores de esta naturaleza que son gravísimos, que cuestan la vida. ¿No? Ahora, Alejandro, cuando mencionabas el término anestesiado, una sociedad anestesiada, porque uno se traslada un poco a las realidades que tienen otras sociedades en otros países en el mundo y claro, 20 asesinatos al año o 30, ¿no? Digamos, es un escándalo, ¿no? O sea, pero entonces cuando una sociedad se va anestesiando sobre este tema, es gravísimo. ¿Qué nos va quedando? Es gravísimo. Es mucho peor que lo que está sucediendo hoy. Mucho peor. Mucho peor. La generación que viene, primero que ahora estamos creciendo cada vez más aislados, más aislados significa que me expongo menos a lo público. Vivo con mis comunicaciones, con el telefonito, cierro la comunidad, no voy a otra por miedos, dejo de mostrarme, de explayarme, de exponerme. Y si tenés posibilidades, te encapsulás de tu casa al carro y del carro al trabajo, etc. Bueno, esa es la sociedad. No me meto demasiado, no hablo mucho, no comparto casi nada. Lo bueno, más vale guardárselo porque no vaya a ser que me exponga demasiado y alguien me identifique como que me van bien las cosas y pueda correr riesgos. Se crean una cantidad de prejuicios tremendos que los que viven más o menos bien, todo lo que provenga de las comunidades donde vive más del 60% de la población salvadoreña, es como que no me lo muestren, no quiero tener nada que ver, déjeme tranquilo. O sea, se está generando toda una sociedad que ante estos hechos ya no quiere escucharlos más y pasa de la página del diario, cambia de canal. Ahora, pero esto es insostenible, es decir, ninguna sociedad puede, absolutamente, digamos, querer desarrollarse o vivir en un país en donde se vuelve indiferente o tratar de hacerla del avestruz, como decimos, ¿no? O sea, enterrar la cabeza. Es peligrosísimo, y William. Queda todo el cuerpo expuesto, o sea, por eso no hay. Mire, yo soy muy crítico con los intelectuales que hay en el país, pero muy crítico, porque en lugar de hoy con valentía y no pensando tanto en sus agendas, pero los verdaderos, aquellos que luchan por ese conocimiento, que lucharon por ese conocimiento transformador, hoy no estén presentes, porque deberían estar iluminando los caminos a seguir, las salidas, las mejores opciones, porque hay tanta confusión. Hoy lo que son los líderes, los encargados de manejar todo esto, son los encargados del marketing, los encargados de las comunicaciones, los políticos, y la desesperanza que se genera en relación a todo eso es tremenda. Entonces, por eso los intelectuales deberían estar hoy plantando bandera y diciendo, no, mire, esto es así, y las opciones que se dan, por eso yo vengo repitiendo, que las opciones que se brindan, que se ofrecen con medidas de prevención, no están ni cercanas a la propuesta presentada. No hay ninguna manera que los recursos millonarios de las organizaciones internacionales que derrochan, desgraciadamente, millones y millones, cientos de millones de dólares junto a los gobiernos actuales, pasados y los que vendrán, con un modo de hacer que es imposible que transforme las condiciones de vida actuales de la gente. Pero ¿por qué puede estar ocurriendo esto? Porque en el camino... ¿Qué es lo que lo lleva, digamos? Es una buena pregunta. Me imagino que la comunidad internacional estará interesada, las organizaciones mundiales que están involucradas en esto estarán interesadas en hacer algo, pero... En hacer algo, bien dicho, William. Pero en todo caso... no en transformar. No transformar. No en transformar. Es mucho más cómodo hacer así. Saben ellos, internamente, públicamente no lo van a reconocer nunca, porque sería clavarse un cuchillo, con el micrófono, clavarse un cuchillo ellos mismos. Pero hoy es muy compleja la dinámica de la realidad en el país. Es mucho más fácil tercerizar con alguien, mira, hagamos un programita así, programita acá, esto allí, busquemos algunos ejemplos que más o menos caminen,
Y la mayor parte de los fondos se van a veces en consultorías y otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que llega a las comunidades siempre es, porque no ocurre solo a veces con los gobiernos, sino también con las... Es que son las organizaciones civiles. Claro, absolutamente. Entonces, hay un laberinto burocrático gelatinoso que impide, que filtra todo. Entonces, cualquier transformación se queda en el camino, tanto de la política a nivel nacional, de las estructuras, de las asambleas o de la asamblea, como las propias estructuras internas de las organizaciones internacionales burocráticas, hacen imposible que haya transformaciones reales en las condiciones de vida. Entonces lo que se hace son cuestiones muy puntuales, en general, con una toma de decisión en laboratorios, en búnkers, alejados totalmente de la realidad, y entonces aparecen con unos programas que se felicitan entre ellos, que pareciera que han descubierto América o han redescubierto América, y que por supuesto siempre ayudan a alguien, porque no son para castigar a alguien en realidad. Pero lo que decimos es que con esa cantidad tremenda de recursos no tiene ninguna relación con la eficiencia que deberían tener. Y nosotros lo probamos, o sea, yo quisiera saber exactamente qué es lo que están pensando que van a conseguir ciertamente esos recursos, porque los de marketing le presentan que cada vez que largan un programa de esos, con unas sonrisas de embajadores, de directores de organizaciones, de empresas, con la responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera, se lo presentan como que va a cambiar el país, se lo presentan como que hay una transformación. ¿Crees tú que con tanto proyecto que ha venido a este país, con tantas iniciativas, con tanta inversión que ha habido, este país debería estar en otra condición? Pero entonces, muchísimo mejor, pero estoy seguro y se lo pruebo y se lo recontrapruebo, y por eso estoy desde hace tantos años diciendo, hagamos un panel real, alguien que se encargue de, con criterio, con conocimiento, con sensibilidad, con inteligencia, con un sentido de la realidad, con ese conocimiento del país, para ver qué se está haciendo y qué es lo que se podría hacer con esos recursos maravillosos que existen hoy. Por eso las universidades deben participar ahora en una transformación a partir de la integración junto a las escuelas, los medios, las comunidades, los maestros, los intelectuales, los artistas. Sí. Si no, va a seguir sucediendo, William, lo mismo. Va a seguir sucediendo lo mismo, y un año más tarde, yo siempre digo lo siguiente, mire, si acá alguien hiciera un trabajo serio, mire, William, lo que le voy a decir. Si acá estos estudiantes universitarios, por ejemplo, con la colaboración, con el apoyo, con un montón de cosas de gente de la comunidad, hiciera una evaluación de los recursos gastados en el último año, no nos vayamos a los 10 porque ya va a ser un papelón a nivel internacional. En los últimos 365 días, los recursos gastados por las organizaciones internacionales y, en este caso, el gobierno de hoy, pero si quiere podemos hablar hasta el gobierno de Arena, o sea que esto no empezó hoy, atención, los políticos con diferentes matices más o menos andan por la misma. Si se fijaran qué impacto tuvo 365 días de lo que dijeron y escuchar lo que dijeron, porque está todo grabado, escuchar lo que se dijo y ver la realidad hoy en esos mismos lugares, se les cae la cara. Eso sería una evidencia tremenda, pero es muy difícil que alguien se tome el trabajo real para y después los lugares para ponerlo, para posicionarlo, y el interés de la gente. Bueno, y perdón, Alejandro, y es que hay que tener mucho cuidado en esto de generar sobre expectativas, incluso de cómo se ofrece o se vende o se proyecta el país, ¿no? Porque hay algo más allá de la manipulación que obviamente se ha hecho sobre esto, pero la administración Trump, lo leí al principio, ¿no? Uno de los argumentos que ahora, posteriormente a la cancelación de TPS, se está esgrimiendo es que, bueno, El Salvador dice, según los indicadores de gobierno, según indicadores oficiales, está en mejores condiciones para recibir la gente. Obviamente no es cierto que el país pueda estar en mejores condiciones, pues y todos lo sabemos, pero también cuando se manejan ciertas cosas poco aterrizadas, podemos dar esa imagen. Que la utilice a su antojo la administración Trump es otra cosa. Es que Perdón, William. Adelante. Es que justamente hoy reina la confusión, William. Es muy fácil para los encargados de marketing, de comunicación, para los políticos, para los economistas, hoy ocupar el rol que no ocupan los intelectuales. Es muy fácil confundir a la gente. La sociedad salvadoreña está confundida, recibe una avalancha de información, de confusión populista,
que antes estaba solamente circunscripta a los partidos políticos. Primero un partido, después llegó al otro, izquierda, derecha, antes así quedaba en ese ámbito. Hoy hay una avalancha de confusión populista que arrasa con las organizaciones internacionales, que arrasa hasta con la iglesia, que arrasa con las empresas. Hoy lo populista está en transmitir y tergiversar la información de manera que quedemos bien, que quede bien según de acuerdo al interés puntual. No vamos en la búsqueda, ya no hay una necesidad muy importante y que debería ser parámetro o guía de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la realidad, de la transformación y mejores condiciones de vida. No, ya eso ha perdido vigencia, no es importante. Y entonces es un gran problema para el país porque da todo igual. Da todo igual, con un poquito de confusión, quién es más hábil en la lengua, quién es más hábil para manipular unos ciertos hechos y quién es más fuerte como para manejar ciertas cosas. Sobre todo hoy, en un momento de tanta comunicación, es muy difícil no confundir a la ciudadanía. Por eso es importante participar y reflexionar. Claro. Ahora, Alejandro, en el caso de ustedes, quiero un poco retomar por lo que iniciamos, ¿no? El caso lamentable de los hermanos Rodríguez, pero ¿cómo se está interpretando esto? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo se está digiriendo, sobre todo en términos del programa que ustedes han desarrollado? Porque esto puede tener a veces muchas implicaciones, ¿no? Una es que todo el mundo diga, no hay más que hacer en este país, o sea, lo que está pasando. No. O la otra es, obviamente, decir, bueno, miren, justamente por eso se vale seguir luchando. Entonces, es que ese es es una prueba durísima, desangrante, pero una comprobación una vez más que esto ocurre, que tiene nombre y apellido, que hay un sufrimiento tremendo que llega y que le llega y que ocurre a tanta gente y a toda la sociedad en general, que nos obliga a comprometernos y a tomar cartas en el asunto y que no podemos seguir viviendo de la manera... Mire, nosotros necesitamos que la gente participe. Rogamos a la gente, a las familias que esté presente, porque la única manera posible, William, de sentarse con el USAID, con el PNUD, con la Comunidad Económica Europea, con los grandes recursos, con los gobiernos, es que entiendan que hay una población dispuesta a reflexionar, a participar, a construir de una manera alternativa, como se viene haciendo, y entonces allí dicen, momentito, que ya se nos despertó la gente, que ya no podemos hacer cualquier cosa, ya nos están dejando un lugar más arrinconado como para ser más eficientes, porque ya hay voz, ya hay una manifestación política de integración, de participación, que nos exige a dar otra clase de resultado, a una mejor función y funcionalidad en todo esto. Claro. Alejandro, y en los programas que desarrollan ustedes, en este concretamente, a los que pertenecía uno de los hermanos Rodríguez, ¿cómo se va midiendo de forma tangible el impacto? Porque al final es eso, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es, bueno, cómo aterrizamos las iniciativas, los fondos que se pueden dar, las ideas que se pueden desarrollar, pero cómo se aterrizan en lo concreto en las comunidades. Bueno, primero, nosotros ahora contamos con 1.600 chicos en las universidades. Esto es un número enorme, pero... a nivel nacional. A nivel nacional. Y con diferentes universidades. Con 14 universidades. 14 universidades. Allí en San Miguel, que sé que ustedes tienen bastante audiencia allí, estamos en la Gerardo Barrios, en la UNIVO, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Modular Abierta, en IEPROES y en muchísimas escuelas, incluso en lugares más recónditos como Intipucá. Bueno, no me voy a extender, pero la idea es que esto llegue a cada rincón del país y que sean mucho más las instituciones y la gente de uno y otro ámbito, de los que viven bastante bien y los que viven bastante mal, que puedan construir juntos. Pero para eso se necesitan muchos recursos. Nosotros ahora firmamos un convenio con el BID, lo vamos a estar anunciando oficialmente, digamos, el día domingo. ¿Eso fue este día? Esto no, fue hace unas semanas ya, hace unas semanas. Y el BID hace una donación de $750.000. Eso va a un fideicomiso del Banco Agrícola. Nadie puede sacar $1 de ahí. Lo platicamos después de la pausa. Me están indicando que hacemos una pequeña pausa para que entremos en ese detalle, para que la gente conozca entonces en detalle cómo es que ustedes están desarrollándose
qué implicaciones puede tener esto y insistir en la parte de cómo se va transformando. Ya tiene casos de cómo ha transformado lo que están haciendo ustedes la vida de las personas, de las familias en este país. Pues bien, vamos a hacer una pausa. Dos números estarán habilitados en adelante: 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Están ahí en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Regresamos. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Es un gusto que siga con nosotros. Alejandro Goodman de la Fundación Forever está con nosotros en nuestros estudios. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Alejandro, un poco, bueno, entonces, siempre la parte de lo tangible, ¿no? Pero también entonces con todos estos fondos, ¿cómo hacerlos, canalizarlos, digamos, para no hacer justamente lo que estábamos hablando en el segmento pasado? Que esto se termine quedando el dinero en la burocracia, consultorías, todo ese tipo de cosas, y lo que llegue al final solo sean 5 centavos. ¿Cómo se logra eficientizar, digamos, todo este esfuerzo? Bueno, ahora que vienen estos $750.000 del BID y casi 300 del grupo CEL, que está apoyando muchísimo también desde hace ya unos años, y de algunos aportes de empresarios, entre ellos aprovecho y le mando un saludo a la gente de Pollo Campestre de allá de San Miguel, que también apoya. Nosotros vamos a poder pagar este año a los 1.600, pero yo ya tengo una deuda, yo arrastro una deuda de $80.000, por ejemplo, del año pasado, que debo a las universidades. ¿En esto cómo funciona? ¿Ustedes ponen una parte por alumno, la universidad pone la otra parte? La universidad, de las 12 cuotas, la universidad asume el 20 o 30% de esas cuotas y no cobran ni las inscripciones ni los laboratorios. Entonces se termina reduciendo en un 30 o 40% de lo que se tendría que pagar por año. Y eso lo van aportando las distintas organizaciones o empresas, ¿no? En este caso tomó un liderazgo, un riesgo de hacer un modo distinto el BID, que ojalá sea contagioso con otras organizaciones internacionales que antes mencionaba. Pero bueno, el impacto se nota cada día, no solo en que el nivel de deserción, por ejemplo, de los alumnos que tienen que cumplir un proceso formativo de un año antes de ingresar a las universidades, ir a cursos de capacitación en las empresas, refuerzos escolares, las prácticas deportivas, participación de los padres, bueno, una cantidad de cosas, que visitas a las universidades, voluntariado, etcétera. Los jóvenes tienen un nivel de deserción, por ejemplo, 4 veces menor que los alumnos regulares de las universidades, ¿no es cierto? Entonces, y esto por todo el esquema planteado alrededor de cómo estimular a los jóvenes, involucrar al grupo familiar. Claro, hay todo un trabajo, y estos no son los mejores alumnos, atención, estos no son los chicos de 9 y 10, estos son chicos que se tienen que sacar 7 en la escuela. Así que no son los mejores, no, son chicos que cumplen las actividades del proceso formativo, que son 11 durante todo el año. Interesante. ¿Por qué no los 10, los 9? ¿Por qué? No, si quieren venir también los 10 y los 9 también, pero lo que nosotros hemos modificado, y que eso es un reconocimiento que algún día el país le tendrá que hacer a los rectores de las universidades, que cambió el sistema de ingreso, el acceso a la universidad. Se abrió la universidad, porque antes las becas, poquitas, así, chiquitito, que aportaba alguien, se daba al que tenía el 9 y el 10, y el otro 90 y pico % de los chicos... No, es que justamente a eso quería llegar, ¿no? Porque es interesante, o sea, cambiar ese enfoque, no pensar de que... Porque los menos son los que sacan 9 y 10, desde luego. ¿Usted cuánto tenía de promedio? 750, 8, bueno, 8, depende, o sea... Bueno, pero la mayoría... Pero sí, o sea...
no tiene 9 y 10, como usted bien decía. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué pasa con el otro 90? Se volvería excluyente si finalmente se dedica entonces o se establece 9 y 10 nada más. Es que así funciona el sistema hasta ahora que está queriendo cambiar. Y además de, fíjese la perversión de un sistema, cómo funciona, que además de exigirle al chico un 9 y 10 para tener los mínimos, ¿no? Porque estamos hablando de poquito, porque ni siquiera eso se lo garantiza. Si usted egresa de una escuela o de un instituto y se saca 9 y 10, nada le garantiza que va a entrar a la universidad becado. Tiene que tener la suerte que lo bequen. Pero si entró becado con todas las dificultades de vivir en una comunidad empobrecida, dificultades de educación, etcétera, 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 le exigen que se saque una nota superior al del alumno regular que paga la cuota. O sea, eso es perverso. ¿Por qué? El sustento es, si te ayudo, vos te tenés que esforzar más. Sí. Ahora, sin caer en el otro extremo de estimular entonces o premiar a quienes menos se esfuerzan. No es primero que para hacer un proceso formativo se tiene que esforzar muchísimo, porque tiene que ir a hacer refuerzos escolares de matemática, de inglés, de informática, tiene que ir a los cursos de capacitación los sábados, tiene que hacer 3 horas de voluntariado semanal. O sea, es un trabajo intenso el que deben realizar los jóvenes, y después estudiar en la universidad requiere de un compromiso importante. Lo que nosotros necesitamos es que los chicos no entren y salgan de la universidad como el nivel de deserción que existe regularmente, que el 40% el primero y el segundo año ya está fuera. Exacto. Entonces no están preparados en una transición, pero además el impacto es cómo se modifica esa universidad recibiendo jóvenes de otros ámbitos que habitualmente no reciben, y cómo se modifica la empresa al recibir a jóvenes que estaban vedados, no por la procedencia solamente y por ser jóvenes. Así que hay toda una transformación que está surgiendo, pero esto hay que institucionalizarlo para que realmente permee las capas sociales y se institucionalice y haya un cambio en la escuela, una formación distinta, que cada empresa del país se haga eco de todo esto y que participe de la formación educativa de los jóvenes con esos cursos de capacitación, con esas pasantías, con ese apoyo económico, con los estudios, que los medios de comunicación puedan darle oportunidad para hablar a esos jóvenes, a esos abuelos, porque nosotros estamos ahora abriendo toda una temática con los abuelos del país que están como excluidos totalmente, abandonados, un poco por sus familias, un poco por el Estado, no un poco, bastante por el Estado, por la sociedad en general, y esos abuelos están con muchas ganas. De acuerdo, y ya tiene graduado, ¿no? Sí, ya tenemos los primeros graduados de 5 años, los primeros licenciados. ¿Cuántos? Los primeros graduados de 5 años son poquitos, porque esto empezó, comenzaba la primera camada que empezó esto hace 6 años o 7 años. Pues nosotros estamos hace 15, pero hubo una transformación. Recordará que empezamos como Fútbol Forever y después lo del fútbol pasó a ser solamente una actividad. Nos dimos cuenta que era imposible la transformación y fue reemplazado por toda una cultura de la integración. Entonces, los primeros graduados ahora, pero de técnicos ya tenemos de 2 y 3 años, hay una cantidad importante. Y ahora hay 1.600 chicos. Pero esperamos que en el 2019 nuestra idea es, si se institucionaliza esto, si empieza a impactar, juntar 3, 4 millones de dólares para que empiecen 5.000 y llegar hasta 10.000 jóvenes cada año en las universidades. Y cada año. Así usted empieza, se puede. No, es que es absoluto. Ese dinero, esos recursos existen. Si se empiezan a redireccionar, usted tiene un impacto con esos jóvenes, con sus familias directas, con la universidad que empieza a cambiar y a formar profesionales distintos, más acorde a la realidad del país, empieza las comunidades, los medios, o sea, los artistas, o sea, empieza a haber las empresas, empieza a haber una modificación social que impacta en el país. No hace falta miles de millones o cientos de millones, pero acaba de sacar un programa el año pasado, el USA, invirtieron 40 millones de dólares. Con 40 millones de dólares para crear 15.000, para decirle a los jóvenes que hagan un año de curso u 8 meses de curso, y para que de esos 15.000 o 20.000, 5.000 vayan a trabajar. Con 40 millones de dólares le aseguro, me comprometo, y si no voy preso el resto de mi vida, que se pueden lograr 3 o 4 veces cosas mejores, con chicos graduados en universidades, con otras experiencias, participando en empresas, con familias reactivadas, con escuelas reactivadas, con universidades formando distintos. O sea,
Es una locura ahora, lo que se está haciendo. Sí, ahora, Alejandro, pero todo esto pasa por generar una cultura, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, esto no es cuestión de que se gradúen y punto, ¿eh? Eso es la mitad de la película. Usted no se levanta a la media hora de la película y se va. Usted se queda a ver normalmente hasta el final, salvo que la película sea muy mala, ¿no? Se queda a ver, la mitad de la película es graduarse, pero la otra es formarse dentro de una integración de país. Si no, se fracasa. Y soy el primero que lo reconoce permanentemente. Atención que ustedes, si están estudiando, por ejemplo, no lograron impactar en la universidad, en la escuela, en la familia, en ustedes mismos primero, obviamente, entonces habremos fracasado, porque seguimos formando todos los mismos profesionales que hoy día, al padre de estos chicos que asesinaron, no fueron los psicólogos, los asistentes sociales a estar con ellos, no fueron los sacerdotes, no fueron los pastores, no estuvo. ¿Dónde están esos estudiantes? Miles y miles de estudiantes de cuarto, quinto año o graduados que deberían estar trabajando en las comunidades mucho más cerca. ¿Qué pasa que no? Claro que hay trabajo, hay un montón de trabajo para hacer. Lo que pasa es que hay que romper un poco los moldes, ¿no? Si nos preparamos para trabajar en una organización internacional estamos embromados. Sí. Y a propósito, bueno, todo esto el tema de TPS, la cancelación de TPS, ¿cómo puede caer para el país? ¿Cómo nos puede caer, Alejandro? Digo porque, bueno, lo platicábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? El caso del asesinato de los hermanos Rodríguez. Bueno, la madre es el claro ejemplo, ¿no? Desintegración de la familia, se va para Estados Unidos, amparada en el TPS, ahora está amenazada esta mujer, quizás con la posibilidad de que sea retornada a El Salvador. O sea, ¿cómo? O sea, parece que nos dibuja todo el drama, un hecho como este. Un hecho pinta la realidad del país, ¿no? Es muy buena su observación, porque a veces en determinados hechos se pueden encontrar un muy buen perfil, una muy buena pintura de la realidad nacional. Y yo creo que gran parte de eso se ve en este hecho tan doloroso. Lo de TPS uno tiene que prender 1000 velas para que el gobierno de Trump, el Congreso, logre encontrar una solución en este año y medio, ¿no? Porque si no, es dolorosísimo para la gente vivir con la angustia que mañana se tiene que ir. Claro. Es tremendamente, lo ponen acá atrás, es como que uno se olvida, pero que está presente a cada instante. Es muy difícil vivir con esa angustia de que, porque dice, tengo que empezar de vuelta cuando voy. Ahora, el caso de los hermanos no es único, pues, o sea, digo, no el asesinato, sino el hecho de la desintegración de la familia. La gente con la que usted está trabajando con los jóvenes, muchos de ellos, me imagino, están en esa condición, ¿no? Es tremendo. Por eso las familias se unen y se desunen con tanta facilidad. Tremendo. Esto es un hecho absoluta, es el común denominador, podría decir. Estos chicos son los primeros en las historias familiares que estudian en la universidad. Son familias desintegradas en su gran mayoría. Son pocos los que tienen la suerte de tener una familia integrada. Por eso el rol de los abuelos, por ejemplo, cobra una trascendencia fundamental en el país, nunca bien reconocida. Nunca. Entonces es hora de que esos abuelos estén ahí, se levanten. Y el otro día una abuela, se reunieron 1000 y pico de abuelos el otro día en la Casa de la Integración allá en Soyapango. Obviamente estamos hablando de abuelos, de los jóvenes que están... sí, en la mayoría eran 1000 y pico de abuelos. Salió le cuento, sí. Es que eso es imperdible, ¿ve? Ahí deberían estar los políticos, las organizaciones internacionales, deberían transmitir en cadena nacional. Porque no se trata de la fundación, la fundación, olvídese, no se trata de escuchar, de valorar la riqueza que tiene el pueblo tantas veces, la sabiduría. Una señora de 92 años, con un enorme sentido del humor, se paró y dijo, mire, a mí me encanta, pero yo digo, ¿a alguno de ustedes les gustaría estudiar? Estudiar, abuelo, estamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, acá los abuelos empiezan siendo muy jóvenes. La gran mayoría levantó la mano. Sí. Porque esto es lo que uno aprende. No debe ir con ideas preconcebidas e imponer lo que... No, uno tiene que escuchar, tiene que aprender en ámbitos donde no hay obligaciones, donde hay realmente necesidad de que espontáneamente vaya surgiendo la realidad de cada uno. Sí, porque el fracaso de muchos proyectos justamente es ese, ¿no? De cómo llevamos todo preconcebido, pero además calzado, ¿no? O sea, como si fuera la camisa para ponérsela exacto. Y obviamente no le queda. Pues. Es como si se entrara a las comunidades como si fuera un pizarrón en blanco y donde uno escribe lo que se le canta. Sí. Bueno, entonces esta abuela de 92 años, William, se paró y dijo, a mí me gustaría estudiar.
yo llegué a segundo grado, pero me encantaría estudiar solamente para estar con gente que estuviera estudiando y estudiar a partir de segundo grado. O sea, mire si le puede cambiar la vida, aunque sean los últimos, ¿no? Sí, con más razón sí, todavía. Sí. O sea, hay tanto por hacer, William, hay tanto. ¿Cómo se va a descorazonar? Yo vivo por momentos muy descorazonado, es una lucha muy dura. Pero cuando uno transita y está en contacto con la gente, no hay manera de no alimentarse con esa alegría, con ese dolor, con esa esperanza y con esa desesperanza. Son nutrientes, por eso hay que estar realmente en estos lugares. Por eso los medios tienen que estar y no solamente ir a cubrir cuando hay un hecho notorio de violencia que genera como una explosión, ¿no? Sí. Como si hubiera caído una bomba ahí, porque después todo el mundo habla, uy, mirá, allí mataron, aquí, cuidado que es peligroso, no entres, y si te viene de allá no aceptes porque es bravo eso. Alejandro, los jóvenes incorporados vienen de todo el país. Sí, señor. Bueno, de todo el país. Vienen, por ejemplo, muchos de San Miguel, algunos de La Unión, de Sonsonate, pero bueno, de en San Soyapango. Miguel las universidades obviamente tendrán jóvenes que vienen de, claro, de los otros departamentos de la zona, ¿no? Exactamente, sí. Incluso está el Megatec, en la zona de San Miguel, me está olvidando que está haciendo un gran trabajo, pero sí, los que viven en esa zona van a las universidades, por supuesto, de su zona. Están también en Chalatenango, Sonsonate, como le decía, en Soyapango, en San Salvador, en Santa Ana. Ojalá estuviéramos en todo el país, me encantaría estar en todo el país como corre. Ese es el objetivo. Esta lucha tiene como objetivo que los salvadoreños sigan construyendo esta integración y que realmente impacte hasta esos niveles. Por eso esta participación del domingo es tan crucial, es tan importante. Me indica que hacemos la pausa comercial, la última pausa. Dejamos los últimos minutos de la entrevista, que son más o menos 12, 15 minutos, para que hablemos entonces, Alejandro, de la actividad del próximo domingo. Un poco con la idea de quiénes vendrán, quiénes participarán, hablemos de todo eso. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos con más. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros, el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Perfecto, Alejandro, entonces, actividad el próximo domingo, acá en San Salvador. El próximo domingo. ¿Sabe cuánta gente viene de la zona de San Miguel, de La Unión? Alrededor de 1.500 personas. Entre 1.000 y 1.500 personas. Esperamos alrededor de 5.000 personas, tal vez más, pero en la Plaza El Salvador del Mundo, a las 9 de la mañana. Empieza a las 8 un poco el espectáculo. O la convocatoria con animadores, arrancan Armando el Gordo Regalado, Kevin Rodríguez, luego está el conjunto musical Freeway, que es muy conocido en el país, que incluso han hecho la canción de la integración hace varios años, son chicos muy queridos y siempre están súper dispuestos. Luego van a participar Luciana Sandoval y La Choli. Van a estar también habrá como franjas establecidas para participaciones distintas, ¿no? Absolutamente. Van a hablar obviamente alumnos, viene Andrés Cantor, que es el periodista número 1 de Estados Unidos, y va también a estar animando, va a estar el grupo Red, lo cual también les agradezco enormemente a ellos, va a estar la gente del BID, la representante del BID, Carminia Moreno, Darlene Mesa, el presidente del Banco Agrícola, Rafael Barraza. Digamos que hay un acompañamiento, van a haber padres de estos chicos que van a poder hablar, vamos a toda hacer la parte testimonial, que es importantísimo, muy importante. Vamos a hacer un minuto de silencio, todos vamos a ir de blanco con una cinta negra, honrando y respetando a los dos hermanos Rodríguez, a Jason y a Johan,
va a estar el papá, según hablé el otro día, quería venir, don Marvin Rodríguez. Así que vamos a hablar un poco de lo que necesitamos hacer, de cómo participar, reflexionar, cómo construimos juntos, qué es lo que debemos hacer de aquí en más, cómo hacemos para que nos escuchen y que empiece a modificarse y a transformarse este país. Y no se esperan políticos ahí. No, seguramente. Porque estamos en campaña. Entonces no. Yo invito a todos los políticos que vengan, a todos, pero para sin que banderas, escuchen y aprendan. Sin colores. Exactamente. Estará seguramente el señor Bukele como alcalde de San Salvador, porque la verdad que nos ayudaron a montar toda el escenario, el sonido. La verdad que son 5.000 personas, una convocatoria enorme, ¿no? Así que, pero no hay nada partidario, esto ya lo saben, ya nos conocemos hace 15 años todos y yo tengo una posición muy clara en relación a los partidos políticos, así que, pero los invitamos a los políticos que vengan a aprender, que vengan a escuchar con humildad, que vengan a escuchar los testimonios de su gente, a aprender que hay otros caminos, a salir del molde tradicional de proponer siempre las mismas cosas muy parecidas. Ojalá vengan los líderes de las iglesias, ojalá vengan los empresarios. Es muy importante, vienen medios internacionales, es muy importante participar, escuchar. Sí, perdón, Alejandro. ¿Cuál es el mensaje central, digamos, Son que tres. ustedes quieren fijar en la memoria de la gente y generar sobre todo en todo el tema de los mensajes es cómo se traslada un mensaje, pero que ese mensaje active a la gente? Absolutamente. En caso de redes sociales es cómo provocar, por ejemplo, que los jóvenes dejen el smartphone y entonces pasen a la acción, ¿no? Entonces siempre se habla de esto, cómo generar acción. Sí, bueno, es que no se puede, por eso nosotros, mire, yo se lo voy a resumir en algo, pero después le termino contestando rapidito eso. Yo me estoy levantando muy temprano, no sé si a las 4 de la mañana. Ayer empecé a pensar que, seguramente por la época electoral, que el voto, si bien es sagrado y es fundamental en el desarrollo de los países, y en la ciudadanía, y en sus formas de vida, porque marcan un poco sus formas de vida, o podrían marcarlas muchísimo mejor, eso es otro tema. Pero esta participación es casi tan importante como el voto, porque esta integración es la mejor opción y manifestación política que puede haber. No es partidaria, es indelegable esta responsabilidad de vivir mejor y de cómo cada uno construye. Entonces, que la gente conozca aún más de cómo hacemos para integrarnos, cómo construimos unos y otros, cómo armamos un mejor país, pero cómo nos armamos mejor nosotros, cómo armamos mejor nuestra familia, cómo construimos mejor nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestras comunidades. Reflexionar y participar y organizarnos con relación a toda esta integración. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el enemigo que debemos luchar esta desintegración de país? ¿Cómo hacemos para abrir las instituciones, para que haya mejores hospitales, mejores formados profesionales, etcétera, etcétera? Y otro objetivo es que esto se visibilice, que esta participación salvadoreña sea tan, pero tan importante que le llegue a los gobernantes, a los políticos y sobre todo a las organizaciones internacionales donde tantos recursos hay, a las empresas donde tantos recursos hay, y que piensen que hay un país alternativo que están haciendo también. Alejandro, cuando mencionabas institucionalizar este esfuerzo, esta iniciativa, uno puede pensar, o sea, es institucionalizarla vía gobierno, entonces que sea el gobierno que asuma responsabilidades, o esto siempre manejarse de una manera especie como con cierta autonomía. Mire, ¿cómo sería pensado esto? Está muy interesante su pregunta, porque antes de llegar a esa institucionalización legislativa, si se quiere, porque es fundamental que esté regido por leyes que apoyen, que haya un compromiso sistemático, y que se haga, que sea parte del tejido social, parte del funcionamiento cultural del país, y legal, y social, educativo, etcétera, etcétera. Tienen que participar, tiene que hacerse, tiene que mantenerse de manera regular todo esto, pero también se tiene que institucionalizar y hacerse carne en cada una de las comunidades, en las empresas.
no por obligación. Por eso yo siempre hablo de una diferencia entre inclusión e integración. La inclusión es como la obligación de alguien a aceptar al otro que no ha participado con esos derechos. Ese otro no está preparado para recibir, está obligado a atender de la misma manera y se siente como que... Y el otro se siente como con un poco de miedo, con demasiado pleitesía en relación... como que está molestando, pero no sabe muy bien cómo interactuar. La integración, entonces... La integración es el reconocimiento mutuo, la construcción mutua. Es un paso mucho más sofisticado, mucho más evolucionado de aquella integración. Tiene que hacerse carne, tiene que hacerse parte de la vida de cada uno, que debe estar un poco dispuesto a construir con el otro un país mucho más deseado, un país mucho más armado por unos y otros, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno de las dos partes, puedan ir construyendo una mejor empresa, una mejor universidad, una mejor escuela. ¿Cómo hacemos en serio para que esto transforme? ¿Cómo hacemos para que yo me sienta mejor, vos te sientas mejor? Ahí empezamos a hablar un poco nuestro mismo idioma, que no nos miren, llegaron los de la universidad y llegan a la comunidad, vienen todos a enseñar. No, enseñar, aprender, construir juntos. Basta esas ideas de decir, llegaron los genios y nosotros no sabemos nada. Es una burrada eso. No respetar la sabiduría que tienen las comunidades, la gente de las comunidades, los maestros, etcétera, etcétera. Claro que hay mucho por mejorar. Para eso está la construcción conjunta, en conocerse, en respetarse, en cambiar. Pero hay que tener también hay que hacer un esfuerzo intelectual y emocional para cambiar. Sin eso es imposible construir integración, Si no hay un esfuerzo intelectual y emocional desde lo sensible en querer modificar su propio ámbito de confort, no hay posibilidad de construir. Alejandro, más allá, digamos, de lo que pueda dar la cooperación internacional, las fundaciones, organizaciones, ¿hay capacidad en este país económica para poder desarrollar todos estos esfuerzos? Pero por supuesto, es una... Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Somos muy desconfiados? No, pero se viven haciendo... Somos demasiado cuña, como decimos. O sea, pues se vive construyendo igual que siempre. O sea, la forma de hacer es la misma. Entonces vienen los economistas, cobran, dicen, no, tenemos que hacer esto y esto va a llegar, o esto de esta manera sí podemos superar el PIB. Claro que se necesita más trabajo para toda la gente. Eso no es de genio, eso un chico de quinto grado se lo va a decir, o de primer año de universidad se lo va a decir, lógico, tiene que haber más trabajo, tienen que crearse otras condiciones, etcétera, etcétera. Eso está, pero todo el mundo lo sabe, pero hay una forma de transformar. Estos 1.600 jóvenes, estas empresas, estas escuelas, estas universidades, estas familias, estos medios, empiezan a vivir de una manera mucho más saludable. Hay que escuchar esos testimonios, hay que conocerlo a ellos, no a mí. Yo puedo hablar y, ay, qué bien, qué no bien, pero esto es el reflejo de esta... Mire, el Papa Francisco, que es uno de los últimos líderes que quedan en el país, porque a uno podrá ser o no de católico, pero lo respeta por su lucha, y porque es un papa, obviamente, pero un papa muy sensible a toda la realidad, ha incorporado la construcción salvadoreña de la integración. Eso está grabado, si se meten en fundacionforever.org, está. Él habla de la cultura del encuentro, pero ha agregado a esa creación suya la cultura de la integración en función de esta construcción y en función de esta creación salvadoreña. Entonces, el reconocimiento existe, la realidad nos viene demostrando hace muchos años que es posible construir de manera distinta. Esto no es algo que vamos a ver qué pasa dentro de 5 años. Y las metas, por ejemplo, que tienen ustedes trazadas, ¿están previstas para cuántos años? Mire, ¿cómo se puede ir planteando? Es hoy... ¿O es un poco del día a día? No, la idea es una respuesta que la tengo que dividir. Una es que nosotros tenemos objetivos muy claros de que la institucionalización de la integración pasa por distintos carriles que le he mencionado, desde los ámbitos de comunidades, de los ámbitos de sus instituciones, de universidades, empresas, medios, artistas, etcétera, de la sociedad en general. Y por el otro lado, la realidad del día a día, esta convocatoria del domingo es fundamental. Si nosotros vemos que hay un pueblo que está acompañando, que hay un pueblo jugado, luchando por esto y que se hace presente,
y no hay reacción del otro lado, una reacción importante en 30 días, intentaremos hacer una convocatoria y trataremos de llenar, por ejemplo, un Mágico González, hasta que escuchen. Y si no, haré una huelga de hambre. Si ese es el caso, llegado el caso, llegaremos hasta esas instancias también. Bueno, se nos agotó el tiempo. Alejandro, siempre es un gusto que compartas con nosotros. Gracias, cuando vienes al país. La verdad que se lo agradezco muchísimo su invitación. Un cariñoso saludo a toda la gente y buen fin de semana. Perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde. Que descansen en fin de semana.